Audrey Mitchell siempre había sido una mujer segura de sí misma. A sus 29 años, había alcanzado el éxito en el mundo de las inversiones y estaba acostumbrada a depender solo de sí misma. Cuando conoció a Ethan Blackwood, un carismático agente inmobiliario, sintió que finalmente había encontrado a un hombre en quien podía confiar. Su relación avanzó rápidamente y, en solo 7 meses, se casaron. La luna de miel debía ser el comienzo perfecto para su vida juntos. Ethan propuso pasar 2 semanas en un resort apartado en Sedona, lejos del bullicio de la ciudad. Audrey aceptó, imaginando unas vacaciones románticas y la oportunidad de conocer mejor a su esposo. Sin embargo, pronto comenzó a notar detalles inquietantes. Desde los primeros días, Audrey sintió una extraña sensación de incomodidad. Ethan se apartaba con frecuencia para hablar por teléfono en voz baja. A veces desaparecía del cuarto sin explicaciones y, cuando ella le preguntaba, él evadía sus preguntas diciendo que eran asuntos de trabajo. No quería darle demasiada importancia, pero su intuición le decía que algo no estaba bien. Al tercer día en el resort, Ethan fue al spa. Audrey decidió aprovechar la oportunidad para ordenar sus maletas. Al abrir el equipaje de su esposo, sus ojos se posaron en una pequeña carpeta de cuero, cuidadosamente oculta bajo la ropa. Dentro encontró documentos que no deberían estar en posesión de su marido. Examinando el contenido con atención, Audrey descubrió un pasaporte con otro nombre, pero con la fotografía de Ethan. También había extractos bancarios con transferencias a cuentas desconocidas. Entre los papeles había varias fotografías antiguas de mujeres. Eran rostros distintos, pero todas tenían la misma expresión en la mirada, una mezcla de miedo y resignación. Un escalofrío recorrió su espalda. Su instinto le decía que acababa de descubrir algo realmente peligroso. Tomó fotografías de los documentos con su teléfono y cuidadosamente devolvió todo a su lugar. Su mente bullía con pensamientos aterradores. Sabía que no podía confrontar a Ethan directamente sobre lo que había encontrado. Hacerlo podría ponerla en grave peligro. Esa noche, permaneció despierta durante horas, tratando de unir las piezas de un rompecabezas que se tornaba cada vez más siniestro. Ethan no era quien decía ser. La verdadera pregunta era cuán graves eran sus secretos y qué consecuencias podían tener para ella. Marcharse ahora levantaría sospechas. Tenía que actuar con extrema precaución. A la mañana siguiente, se forzó a comportarse con normalidad. Desayunó con él, le sonrió, fingió estar relajada. Sin embargo, cada movimiento de Ethan le parecía ahora calculado. ¿Desde cuándo era así? ¿Y por qué no se había dado cuenta antes? Su mente repasaba una y otra vez los detalles de los documentos que había encontrado. Sabía que estaba atrapada en una situación peligrosa, pero no podía permitirse un error. Durante el día, mientras caminaban por el resort, Audrey sintió que los ojos de su esposo la observaban con una intensidad que la inquietaba. Su intuición le decía que Ethan sospechaba algo. Quizás era solo una corazonada, pero en ese momento se prometió a sí misma que haría lo imposible por salir de ahí con vida. No podía quedarse quieta. Tenía que descubrir toda la verdad. Audrey sabía que no podía ignorar sus sospechas. Todo apuntaba a que Ethan escondía algo peligroso. Sin embargo, no podía permitirse actuar de manera impulsiva. Un movimiento en falso y él podría descubrir que ella estaba investigando. ¿Cómo reaccionaría? No tenía la respuesta, pero su intuición le decía que no podía correr riesgos. Pasó el día fingiendo normalidad. Desayunaron juntos, hablaron de los planes para los siguientes días de la luna de miel y pasearon por los alrededores del resort. Ethan parecía relajado,
quizás más de lo habitual. Sonreía con frecuencia, pero Audrey notaba que esas sonrisas no alcanzaban sus ojos. Había una rigidez en sus gestos, una atención constante a todo lo que ella hacía. Se preguntó si él también sospechaba algo. Al caer la tarde, Ethan decidió ir al pueblo cercano a comprar algunas cosas. Fue la oportunidad perfecta para Audrey. Apenas su esposo salió, ella se puso manos a la obra. Rebuscó nuevamente entre sus pertenencias y esta vez encontró algo aún más alarmante que los documentos del día anterior: su laptop personal. El dispositivo estaba protegido con una contraseña, pero Audrey conocía bien a Ethan. Probó varias combinaciones, usando fechas importantes y nombres clave que él solía usar. Tras varios intentos, logró acceder. Su corazón latía con fuerza mientras exploraba el escritorio. Había varias carpetas con nombres inusuales. Al abrir una de ellas, se encontró con algo que le heló la sangre. Las fotos, imágenes de distintas mujeres, todas con la misma expresión aterrada en el rostro. Algunas de ellas estaban en habitaciones oscuras, otras parecían ser tomadas en la calle sin que ellas supieran que estaban siendo fotografiadas. Audrey sintió que le faltaba el aire. En otra carpeta había videos. No pudo obligarse a ver más de unos segundos de uno de ellos. Su estómago se revolvió al notar la angustia en los ojos de la mujer que aparecía en pantalla. Audrey supo que no se trataba solo de documentos sospechosos o de un pasado turbio. Esto era algo mucho peor. Ethan no era solo un hombre con secretos. Él era un depredador. Con manos temblorosas, tomó fotos de la pantalla con su teléfono y se envió los archivos a su propio correo. Todo tenía que quedar registrado. Si algo le pasaba, alguien tenía que descubrir la verdad. Cuando Ethan regresó, Audrey ya había cerrado la laptop y vuelto a colocar todo en su lugar. Se sentó en la cama y se obligó a sonreírle. Él la observó fijamente, como si intentara leer en sus pensamientos. Audrey sintió que la miraba por más tiempo del necesario, pero al final, él simplemente dejó las bolsas sobre la mesa y le preguntó si quería salir a cenar. Ella aceptó, a pesar del nudo que tenía en la garganta. Sabía que no podía huir todavía. Tenía que seguir fingiendo, tenía que descubrir más. Y sobre todo, tenía que encontrar una forma segura de escapar. Audrey sabía que su tiempo era limitado. Estaba atrapada en una situación de la que no podía escapar sin un plan meticuloso. Ahora que había visto las fotos y videos en la laptop de Ethan, ya no le quedaban dudas. Su esposo era un depredador, tal vez un asesino. Y ella, sin darse cuenta, se había convertido en su próxima posible víctima. Pero no podía simplemente huir. Ethan era inteligente, observador, y si sospechaba que ella había descubierto su secreto, actuaría sin dudarlo. La única opción era fingir que todo estaba bien mientras buscaba una salida. A la mañana siguiente, se levantó temprano y se mostró afectuosa con Ethan. Lo besó, le sonrió y le agradeció por las maravillosas vacaciones. Él pareció relajarse, lo que la hizo sentirse ligeramente más segura. Pero incluso en los momentos en los que reían juntos, Audrey sentía su mirada pesada sobre ella. Estaba evaluándola. Decidió que necesitaba más pruebas antes de hacer cualquier movimiento. Revisó nuevamente su teléfono y confirmó que los correos con las fotos aún estaban en su bandeja de salida. También tenía que asegurarse de que alguien más supiera lo que había descubierto. Pensó en escribirle a su mejor amiga, pero cualquier mensaje podía ser rastreado. Necesitaba un método más seguro. Mientras Ethan dormía la siesta, Audrey salió a dar un paseo por el resort. Caminó hasta el lobby, fingiendo revisar folletos de actividades turísticas. En el área de computadoras para huéspedes, vio su oportunidad.
Se sentó frente a una de las máquinas y rápidamente accedió a su correo. Copió los archivos en una cuenta de respaldo y escribió un mensaje anónimo a una periodista que conocía de sus tiempos en el mundo de las inversiones. No dio detalles explícitos, pero dejó suficientes pistas para que, si algo le ocurría, supieran por dónde empezar a buscar. No podía evitar que sus manos temblaran mientras escribía. Si Ethan llegaba en ese momento y la veía, todo terminaría para ella. Mantuvo la calma, respiró hondo y se aseguró de borrar su historial de navegación antes de abandonar la computadora. Se miró en un espejo cercano y se obligó a sonreír antes de regresar a la habitación. Tenía que parecer tranquila, tenía que actuar como si nada pasara. Cuando regresó, Ethan estaba despierto y la esperaba sentado en la cama. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz calmada, pero con una tensión latente. Audrey le sonrió con naturalidad y levantó una pequeña bolsa de la tienda del hotel. «Solo fui a comprar un par de cosas. Pensé que podríamos ir a la playa más tarde». Ethan asintió lentamente, sin apartar la mirada de ella. «Me alegra que estés disfrutando del viaje. Espero que no estés escondiéndome nada». El pulso de Audrey se aceleró, pero mantuvo su expresión serena. Sabía que, en ese momento, su vida dependía de lo bien que pudiera seguir interpretando su papel. Después de la cena, Ethan propuso dar un paseo nocturno por la playa. La idea la inquietó, pero no podía rechazarla sin levantar sospechas. Caminaron por la arena bajo la luz de la luna, y Audrey sintió la presión del silencio. Ethan entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto que en otro momento le habría parecido romántico, pero que ahora la hacía sentir atrapada. «Eres increíble, ¿lo sabes?», dijo Ethan con suavidad. «Desde que nos casamos, siento que todo encaja perfectamente». Audrey forzó una sonrisa. «Yo también lo siento así». Él se detuvo y la miró fijamente. «Entonces no tienes nada de qué preocuparte, ¿verdad?». La pregunta parecía inofensiva, pero Audrey sintió que era una trampa. Mantuvo la calma y negó con la cabeza. «Por supuesto que no». Ethan la abrazó, y en ese momento ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si él estuviera esperando a que ella cometiera un error, como si ya supiera que algo había cambiado en ella. Audrey entendió que el tiempo se le estaba acabando. Tenía que salir de ahí. Y tenía que hacerlo pronto. Audrey sabía que no podía seguir postergando su escape. Cada día que pasaba, Ethan parecía más atento a cada uno de sus movimientos. ¿Ya sospechaba? Lo más probable era que sí, y eso hacía su situación aún más peligrosa. No había dormido en toda la noche. Se quedó acostada en la cama fingiendo descanso, sintiendo la respiración de Ethan a su lado. Escuchaba cada pequeño sonido de la habitación, esperando el momento en que su esposo se sumergiera en un sueño profundo. Pero su mente no dejaba de recordarle lo que había visto en su computadora, las fotos de las mujeres desaparecidas, la forma en la que él la miraba ahora, con algo más que cariño, con control. Cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, Audrey supo que tenía que actuar. Deslizó con cuidado la sábana y se puso de pie, con los músculos tensos por el miedo. Se movió por la habitación como una sombra, recogiendo lo esencial: dinero en efectivo, su pasaporte, su teléfono y una chaqueta ligera. Todo lo demás no importaba. En su cabeza ya había ensayado cada paso de su salida. Sabía que el personal del resort comenzaría a moverse alrededor de las 6 de la mañana, así que tenía menos de una hora para alejarse sin ser vista. Con un último vistazo a la cama donde Ethan dormía, se deslizó hasta la puerta. El sonido del picaporte pareció resonar como un trueno en la habitación silenciosa.
Contuvo la respiración, esperando. Ethan se movió ligeramente, pero no despertó. Con el corazón martilleando en el pecho, abrió la puerta y salió al pasillo. El complejo turístico era un laberinto de senderos iluminados tenuemente. Optó por un camino lateral, evitando la recepción. Sabía que cualquier salida frontal estaba cubierta por cámaras de seguridad, así que decidió dirigirse hacia la playa. A esa hora, nadie estaría allí. El aire fresco del mar le golpeó el rostro cuando llegó a la arena. No se detuvo. Sus pies se hundieron en la superficie húmeda mientras avanzaba con rapidez. Necesitaba encontrar una carretera, algún sitio donde pudiera tomar un transporte sin llamar la atención. Su plan inicial era llegar a la estación de autobuses del pueblo, pero el miedo le decía que cualquier opción de escape debía ser inmediata. Siguió caminando hasta que encontró un sendero de tierra que se internaba entre los árboles. La adrenalina impulsaba su cuerpo agotado. El cielo comenzaba a iluminarse con los primeros rastros del amanecer, y ella solo tenía un pensamiento en mente: alejarse lo más posible antes de que Ethan notara su ausencia. Pero entonces escuchó algo, un crujido, un sonido sutil, pero suficiente para congelarla en su lugar. Su primer impulso fue decirse a sí misma que era un animal, un pájaro entre las ramas, pero su instinto gritaba otra cosa. Lentamente giró la cabeza. Entre las sombras de los árboles vio una silueta. Ethan estaba allí. No corrió hacia ella, no gritó su nombre, solo se quedó de pie, observándola. El miedo la paralizó por una fracción de segundo. Su mente gritaba que corriera, pero su cuerpo no respondía. Su esposo sabía. La había estado observando. Tal vez la había seguido desde el momento en que dejó la habitación. Y ahora, el juego de las apariencias había terminado. Audrey no esperó más. Se obligó a moverse, a correr con todas sus fuerzas. Los árboles se volvían borrosos a su alrededor mientras sentía la presencia de Ethan siguiéndola de cerca. No sabía qué haría si la alcanzaba. No quería saberlo. El camino de tierra terminó abruptamente en una carretera secundaria. Sus ojos buscaron desesperadamente un vehículo. Unos faros se acercaban a la distancia. Sin pensarlo, saltó al medio del camino, agitando los brazos. El coche frenó bruscamente. El conductor, un hombre de mediana edad con expresión confundida, bajó la ventanilla. «¿Está bien, señorita?» Audrey no tuvo tiempo de explicaciones. «Por favor, necesito ayuda. Hay alguien siguiéndome». El hombre miró por encima de su hombro y, en la penumbra de los árboles, vio la figura de Ethan acercándose lentamente. Su expresión cambió de inmediato. «Suba. Rápido». Audrey se lanzó al asiento del copiloto y cerró la puerta de un golpe. El coche arrancó justo cuando Ethan salía de entre los árboles, su rostro iluminado fugazmente por los faros. Por primera vez, ella vio algo en sus ojos que no había visto antes. Frustración. Pero también vio otra cosa. Ethan no se veía sorprendido. No parecía alguien que hubiera perdido el control de la situación. Y eso le heló la sangre. Audrey había escapado, pero algo le decía que esto no había terminado. De hecho, tal vez acababa de empezar. Audrey se hundió en el asiento del copiloto, sintiendo que su pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas. La adrenalina seguía recorriendo su cuerpo y sus manos temblaban mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder. Había escapado. Pero la sensación de peligro aún no se desvanecía. El conductor, un hombre de mediana edad, con gafas y expresión preocupada, la miró de reojo mientras aceleraba por la carretera secundaria. ¿Quiere decirme qué está pasando? ¿Quién la estaba siguiendo? Audrey abrió la boca para responder, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que su esposo, el hombre con el que se casó hace apenas unos meses, era un depredador peligroso?
que probablemente había lastimado o matado a otras mujeres antes que ella. Sonaba irreal, como una historia sacada de una película de terror. «Es mi esposo», dijo finalmente con voz entrecortada. «Necesito alejarme de él. No es quien dice ser». El hombre asintió lentamente, sin hacer más preguntas de momento. Su reacción la tranquilizó un poco. Parecía creerle, o al menos entender que ella tenía miedo real. La carretera se extendía en la oscuridad, con solo unos cuantos faros rompiendo la penumbra. Audrey miró por la ventana trasera, esperando ver el reflejo de los faros de Ethan persiguiéndola. Pero no había nada. Realmente la había dejado ir tan fácil. Number No encajaba con lo que sabía de él. Él no era alguien que simplemente renunciaba. «¿A dónde la llevo?», preguntó el conductor. Audrey pensó rápidamente. No podía quedarse en un lugar donde él pudiera encontrarla. «A la estación de autobuses más cercana», respondió. «Necesito salir de esta ciudad, cuanto antes». El hombre asintió. «Hay una estación a unos 20 minutos de aquí. La llevaré». El silencio en el coche era espeso. Audrey seguía sintiendo una presión en el pecho, una sensación de que algo estaba mal. Intentó calmar su mente, decirse que había logrado lo más difícil, escapar de Ethan, pero aún no estaba a salvo. Minutos después, el coche giró en una avenida más iluminada. La estación de autobuses apareció a la vista, un edificio modesto con un par de ventanillas abiertas y un puñado de viajeros esperando afuera. Parecía tranquila, lo cual era un buen signo. Al menos no había señales de que Ethan la estuviera esperando. El conductor se detuvo cerca de la entrada. «Aquí es. ¿Está segura de que va a estar bien?». Audrey asintió, aunque en realidad no estaba segura de nada. «Sí, gracias. De verdad, gracias». El hombre le dedicó una mirada comprensiva y le deseó suerte antes de irse. Audrey se quedó de pie en la entrada, observando las luces de los autobuses y las pocas personas que estaban en la sala de espera. Se obligó a moverse, caminando con pasos rápidos hasta la taquilla. «El boleto más próximo fuera de esta ciudad», dijo al empleado, sacando dinero en efectivo de su chaqueta. El joven tras el mostrador tecleó en la computadora y asintió. «El siguiente autobús sale en 15 minutos, destino a Phoenix. ¿Le sirve?». Audrey no lo pensó 2 veces. «Sí». Recibió su boleto y caminó hasta los asientos de la terminal. Intentó calmar su respiración, diciendo en su mente que lo peor había pasado. Pero mientras esperaba, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en su estómago, y entonces lo vio. A lo lejos, a través de las puertas de vidrio de la estación, una silueta alta y familiar apareció entre las sombras de la calle. Ethan estaba de pie, inmóvil, con las manos en los bolsillos, observándola. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Audrey sintió un escalofrío recorrer su espalda. No corrió tras ella, no intentó entrar a la estación, solo la observaba desde la distancia. El anuncio de la salida del autobús la sacó de su trance. Se levantó de inmediato, asegurándose de no mirar en su dirección mientras caminaba hacia la plataforma. Si él intentaba seguirla, los otros pasajeros y empleados de la estación lo verían. Se repitió a sí misma que no podía actuar con miedo. No podía darle la ventaja de saber cuánto la aterrorizaba. Subió al autobús y se sentó en la parte trasera, lejos de las ventanas. Se encogió en el asiento mientras el motor rugía y el vehículo comenzaba a moverse. Cuando se atrevió a mirar una última vez, Ethan ya no estaba allí. Pero Audrey sabía que esto aún no había terminado. El autobús avanzaba por la carretera oscura, alejándose poco a poco de la ciudad que Audrey solía llamar hogar. Se hundió en su asiento, con los músculos tensos, la mente enredada en pensamientos caóticos.
Había logrado escapar por ahora, pero el miedo la mantenía alerta. Ethan no se rendiría tan fácilmente. Sabía que la buscaría, que encontraría la manera de alcanzarla, y lo que más la aterraba era que él parecía siempre estar un paso adelante. Las luces intermitentes de la autopista iluminaban fugazmente el interior del autobús. La mayoría de los pasajeros estaban dormidos o absortos en sus propios mundos. Nadie parecía prestarle atención. Eso era bueno. Cuanto más pasara desapercibida, mejor. Apretó con fuerza la bolsa que llevaba en su regazo. En su interior solo tenía lo esencial: dinero en efectivo, su pasaporte y su teléfono, que mantenía apagado para evitar ser rastreada. Su único plan, por el momento, era llegar a Phoenix y encontrar algún lugar donde esconderse mientras ideaba su siguiente paso. El autobús se detuvo en una pequeña estación de descanso en medio de la nada. Algunos pasajeros bajaron para estirar las piernas o comprar algo en la tienda de conveniencia. Audrey se quedó en su asiento, observando con cautela a través de la ventana. Su corazón latía con fuerza con cada persona que pasaba junto al vehículo. No veía a Ethan, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Decidió bajar solo por unos minutos para usar el baño y mojarse el rostro con agua fría. Al salir de los servicios, un escalofrío recorrió su espalda. Alguien la estaba observando. No podía ver ningún rostro familiar, pero la sensación de peligro era inconfundible. Se apresuró a regresar al autobús y ocupó su asiento nuevamente. Miró a su alrededor, tratando de detectar cualquier amenaza. Pero nadie parecía fuera de lugar. Tal vez solo estaba paranoica. O tal vez Ethan ya la había encontrado. El vehículo arrancó de nuevo, y Audrey trató de calmar su respiración. No podía permitirse perder el control. Si quería sobrevivir, tenía que mantenerse enfocada. Horas después, el autobús llegó finalmente a Phoenix. La estación estaba llena de gente, lo que le dio una leve sensación de seguridad. Se mezcló entre los pasajeros y salió a la calle, sintiendo la presión del aire caliente contra su piel. Necesitaba encontrar un hotel, un lugar donde pudiera desaparecer al menos por un tiempo. Caminó durante varios minutos hasta hallar un motel discreto en una calle poco transitada. Pagó en efectivo y subió a la habitación sin mirar atrás. Cuando cerró la puerta, por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar un suspiro de alivio. Pero la sensación de seguridad duró poco. Al mirar por la ventana, vio un auto negro estacionado al otro lado de la calle. No podía ver quién estaba dentro, pero algo en su interior le decía que no era una coincidencia. La angustia se instaló en su pecho. Ethan estaba cerca. Apagó las luces y se alejó de la ventana. No podía quedarse allí mucho tiempo. Tenía que seguir moviéndose. Tenía que encontrar ayuda antes de que él la alcanzara. Pero, ¿en quién podía confiar? Audrey se quedó en la oscuridad de su habitación de motel, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. El auto negro seguía estacionado al otro lado de la calle. No se movía, pero ella sabía que quien estuviera dentro la estaba observando. Ethan podía estar allí, o peor aún, podía estar cerca, esperando el momento perfecto para atraparla. No podía quedarse en ese motel. Se obligó a moverse. Tomó su bolso y revisó que aún tuviera su pasaporte, el dinero y el teléfono apagado. Miró por la ventana una vez más. Nada había cambiado. Tomó aire, tratando de calmar sus pensamientos, y decidió salir por la puerta trasera del edificio. El callejón trasero estaba oscuro y silencioso, con solo el sonido lejano de la ciudad acompañándola. Caminó con cautela, alejándose del motel sin voltear atrás. No podía arriesgarse a ser vista. Después de varias cuadras, encontró una estación de autobuses pequeña y apenas iluminada. Se acercó a la taquilla y preguntó por el próximo autobús fuera de la ciudad.
Sale en 20 minutos, hacia Denver, le informó el empleado sin levantar la vista. Audrey asintió y pagó en efectivo, asegurándose de no hacer contacto visual con nadie más en la estación. Se sentó en la esquina más alejada de la sala de espera, con la espalda pegada a la pared y la vista fija en la entrada. No podía permitirse otra sorpresa. Cada persona que entraba hacía que su respiración se acelerara. ¿Ethan estaba aquí? ¿Había seguido sus pasos? Intentó controlar su paranoia, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Cuando el autobús llegó, esperó a que la mayoría de los pasajeros subieran antes de hacerlo. Escogió un asiento en la parte trasera, donde podía ver a todos sin ser vista fácilmente. El motor rugió y el vehículo comenzó a moverse, alejándola una vez más de todo lo que conocía. El alivio duró poco. Apenas habían pasado unos minutos cuando sintió una presencia familiar. Un hombre se sentó unas filas adelante, con una postura rígida y una chaqueta oscura que le resultaba inquietantemente conocida. Audrey sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ethan estaba en el autobús. No había dudas. No tenía que verle el rostro para saberlo. Su instinto se lo gritaba. Se hundió en su asiento, obligándose a no reaccionar. Si él aún no la había visto, tenía que usar eso a su favor. Su mente trabajó a toda velocidad. ¿Se bajaría en la próxima parada y correría? ¿Intentaría esconderse dentro del autobús? No importaba qué hiciera. Ethan la había encontrado otra vez. Y ahora estaba atrapada con él en un espacio cerrado, sin salida inmediata. El juego estaba llegando a su punto más peligroso. Y esta vez, Audrey no estaba segura de poder escapar. Audrey sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el autobús avanzaba por la carretera oscura. Ethan estaba allí, a solo unas filas de distancia. No la miraba directamente, pero ella sabía que él la había encontrado. El peligro era inminente. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma. No podía dejar que él notara su miedo. Tenía que pensar en una salida. El autobús haría una parada en aproximadamente media hora, y ese sería su momento. Si intentaba huir antes, él la atraparía dentro del vehículo. Cada minuto se sintió como una eternidad. Miraba el reflejo de Ethan en la ventana, tratando de descifrar su próximo movimiento. ¿La atacaría dentro del autobús? No, era demasiado arriesgado para él. Lo más probable era que esperara hasta la parada, donde habría menos testigos. El conductor anunció la inminente llegada a una pequeña estación de servicio. Audrey sintió un destello de esperanza. Si jugaba bien sus cartas, tal vez podría escapar. Cuando el autobús se detuvo, esperó a que otros pasajeros se movieran primero. Ethan también se levantó lentamente, sin apurarse, como si supiera que ella no tenía salida. Salió al aire frío de la noche y fingió caminar con calma hacia la tienda de la estación. Su corazón martilleaba en su pecho. Miró de reojo y vio que Ethan la seguía a distancia. No podía correr aún. Necesitaba una distracción. Dentro de la tienda, el empleado detrás del mostrador apenas le prestó atención. Audrey se acercó rápidamente y le susurró con urgencia: «Llame a la policía. Un hombre me está siguiendo. Mi vida está en peligro». El cajero la miró sorprendido, pero asintió levemente y fingió seguir con su trabajo. Audrey tomó una botella de agua y se dirigió a la caja, justo cuando Ethan entraba. Sus ojos se encontraron. Su mirada era fría, calculadora. «¿Por qué tan nerviosa, Audrey?», dijo con voz suave. Ella forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada del viaje». Ethan ladeó la cabeza, fingiendo pensar. «Deberíamos volver al autobús, no querrás quedarte varada aquí». La patrulla llegó antes de que él pudiera reaccionar.
Dos oficiales entraron en la tienda y Audrey aprovechó el momento. «¡Es él! ¡Por favor, ayúdenme!». Ethan intentó mantenerse sereno, pero los oficiales no dudaron en detenerlo. Audrey retrocedió, sintiendo por primera vez en días que tenía una oportunidad real de escapar. Mientras lo esposaban, él le dedicó una última mirada. «No creas que esto ha terminado». Pero para Audrey sí lo estaba. Con el amanecer asomando en el horizonte, subió a otro autobús, esta vez con la certeza de que finalmente era libre. Ethan había caído en su propia trampa, y esta vez ella no volvería a mirar atrás. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de misterio y tensión. Cada palabra, cada momento vivido junto a Audrey nos recordó lo frágil que puede ser la línea entre la seguridad y el peligro. Si esta historia te atrapó, si sentiste la adrenalina en cada giro inesperado, entonces no te vayas sin dejarnos tu apoyo. Suscríbete para no perderte las próximas historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Dale like si disfrutaste este viaje de emociones intensas. Déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te impactó más o qué harías en el lugar de Audrey.